Buenas noches, es Buenas noches. 3 Buenas de noches. enero de 2023. Un feliz año nuevo para ustedes y también nuestras Igualmente para todos. oraciones por el eterno descanso del Papa Emérito Benedicto XVI. Pero seguimos con nuestras tertulias a propósito de Mediator Day, que es la excusa para juntarnos y ir hablando de cosas, de los textos y de las experiencias de la Iglesia. Hoy día tiene la palabra David para pegar el impulso, sacarnos de la inercia. Perfecto. Gracias, padre. Muy buenas noches. Papa Benedicto XVI fue un gran amante de la liturgia, sin ninguna duda. Y en buena medida, gracias a él, podemos hoy entender de manera más clara, digamos, la continuidad del rito de la Iglesia y la tradición, específicamente con ese impulso tan grande que él dio en el año 2007. Y con su magisterio también, que no sería mala idea comentarlo también en tertulias posteriores, cuando terminemos con Mediator Day, dentro de 2 años. No, no. Mediator Day, todos sabemos, es enormemente sustanciosa, y hoy voy a tocar el apartado número 3 romano, de manera sintética, que habla sobre la comunión eucarística. Es un punto grandísimo, trascendental, de los más trascendentales que puedan existir en materia litúrgica en relación a nuestra fe, y por lo tanto siempre nos quedaremos cortos al momento de comprenderla, pero humildemente podemos hacer una síntesis del magisterio del Papa Pío XII al respecto y conversar sobre ellos. ¿Y qué nos dice Mediator Dei sobre la comunión eucarística? Parte de la base que la misa es esencialmente un sacrificio y que para la integridad del mismo sacrificio basta y se requiere solamente que el sacerdote se nutra con el alimento celestial. No quiere decir que no sea importante que los fieles también lo hagan. Se recomienda vivamente, pero no es indispensable para la integridad del sacrificio. Es decir, el sacrificio de la misa queda hecho y es completo cuando el sacerdote comulga las especies. Y eso suele ser así muchas veces. A veces en misa tradicional lo podemos ver más seguido cuando hay menos personas, no siempre comulgan las personas. Es importante mencionarlo, y aquí hay un punto de conversación, porque como muchas veces en la actualidad se acentúa demasiado el aspecto de la misa cena o banquete, sin desconocer que lo tiene. De hecho, el mismo Papa Pío XII habla del banquete divino, el banquete divino, para referirse a la misa. No es el único ni el principal aspecto. Entonces, al resaltarlo quizás con algo de desequilibrio, se puede malentender que la comunión de los fieles es indispensable para la integridad de la misa. Y de ahí que muchas personas a veces comprenden, y yo he visto, que como que tuviesen la obligación de comulgar en la misa. Hay personas que sienten que tienen que comulgar en la misa y van, digamos, como en cumplimiento de un deber, pero sin una mayor pregunta por los requisitos que se necesitan para hacer una buena comunión. Ahí quizás, Padre Carlos, usted podrá después agregar algún punto al respecto. Entonces, están fuera del camino de la verdad, dice el Papa Pío XII, los que no quieren celebrar el santo sacrificio si los fieles no comulgan. Yo esto nunca lo he visto actualmente, no sé si existirá, pero si el Papa lo menciona en la encíclica, podemos tener una idea de que a lo mejor eran situaciones que se estaban dando, que estaban ocurriendo en esa época. Volvamos a la primera sesión sobre Mediator Dei, donde se nos explicaba muy bien por Gildo el contexto histórico en que aparecía esta encíclica. Es muy razonable pensar que eran situaciones que estaban ocurriendo, y a lo mejor en ese tiempo existían sacerdotes o habían movimientos quizás que propugnaban estas ideas de decir que la misa no es completa si los fieles no comulgan. No es algo menor. Entonces el Papa se pronuncia aclarando que esto no es así. Dice, el sacrificio eucarístico por su misma naturaleza es la incruenta inmolación de la víctima. ¿Cómo se manifiesta esta inmolación? En la separación de las sagradas especies, pan, vino, la hostia, el cáliz, y la oblación de las mismas al Eterno Padre, el ofrecimiento. Pero la Sagrada Comunión atañe
a la integridad del sacrificio. Y mientras que para el ministro que sacrifica es enteramente necesaria, para los fieles es solamente vivamente recomendable. Ahí hay una distinción importante sobre la que debemos hacer hincapié. Por eso se exhorta a que los fieles comulguen. Se resalta la importancia de que sí lo hagan. Ya el Papa San Pío X había fomentado esto, incluyendo, digamos, la comunión dentro de la liturgia. Recordemos que esto no siempre se hizo. Y el Papa Pío XII lo resalta y lo reafirma, la importancia de que los fieles comulguen. Pero de ahí a decir que la comunión de los fieles es indispensable para que la misa se entienda que está íntegra y completa, ahí hay un paso, es algo distinto. Banquete divino, dice el Papa Pío XII, que es la misa. Se resalta este aspecto. Para toda clase de personas. Vean ustedes, el Papa es muy claro al fomentar la comunión. Quiera el Señor que todos respondan libre y espontáneamente a estas solícitas invitaciones de la Iglesia. Estimulad, venerables hermanos, a las almas encomendadas a vuestro cuidado, es decir, a los pastores, a los sacerdotes, una ferviente y una insaciable hambre de Jesucristo, que ofrezcan al Divino Redentor sus personas, su inocencia, su entusiasmo juvenil, que se acerquen numerosos cónyuges, los cuales alimentados en la Sagrada Mesa saquen de allí fuerzas para educar a los hijos, que de la comunión se provoquen sentimientos de caridad en Jesucristo, que se invita a los trabajadores para que puedan recibir aquel fuerte alimento que restaure sus fuerzas y preparen en el cielo un premio eterno a sus trabajos. Qué bonita la fraseología que emplea el Papa Pío XII aquí al exhortar a los fieles y también a los sacerdotes a la comunión frecuente. Que la comunión sea recibida en lo posible dentro de la misa. Es decir, se exhorta a los fieles a que busquen, tengan la ocasión de comulgar en la misa, y que si no pueden hacerlo por razones atendibles, comulguen al menos de manera espiritual. Las comuniones espirituales, que es un concepto interesante, también sobre el que podemos hacer algún hincapié con posterioridad. Y seguida de la conveniente acción de gracias. Esto me pareció interesante. Dice, la acción sagrada, que está regulada por peculiares normas litúrgicas, no exime, una vez concluida, de la acción de gracias a aquel que gustó el manjar celestial. Por el contrario, dice, es muy razonable, muy puesto en razón, dice el Papa, que recibido el alimento eucarístico y terminados los ritos, quien haya comulgado se recoja dentro de sí y unido íntimamente con el Divino Maestro, dice el Papa, converse con él dulce y provechosamente. La acción de gracias, o sea, el hecho de comulgar y quedarnos unos cuantos minutos de rodillas agradeciendo el manjar recibido, eso el Papa lo menciona como algo casi indispensable y muy, muy recomendable. Y dice claramente, se alejan del recto camino quienes, ateniéndose más a la palabra que al sentido, dice, afirman que cuando ya se acaba la misa, no se debe continuar con una acción de gracias porque ya el mismo sacrificio del altar es en sí una acción de gracias. Se equivocan los que piensan eso, dice el Papa Pío XII. Y también se equivocan los que dicen que no es conveniente una acción de gracias posterior porque eso pertenece a una piedad privada y que es particular de cada uno y que no atañe al bien de la comunidad. Y el Papa dice aún más, la misma naturaleza del sacramento reclama una acción de gracias posterior para que su percepción, es decir, para que la recepción de la comunión produzca en los cristianos abundantes frutos de santidad. Ciertamente, dice el Papa, ha terminado la pública reunión de la comunidad, es decir, ha terminado la misa. Pero cada cual unido con Cristo conviene que no interrumpa el cántico de alabanza, dando siempre gracias por todo a Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vemos entonces cómo
la acción de gracias, más allá de pertenecer a una devoción particular o de ser una decisión personal, el Papa la estimula y la realza como algo indispensable para que la comunión produzca frutos. Yo, mientras lo estudiaba, pensaba que tiene mucho sentido. A veces uno hace estas cosas, corre el riesgo de hacerlas mecánicamente, porque a lo mejor se nos dijo que después de la comunión uno tiene que guardar un momento de silencio. A veces se hace movido como por un impulso natural, casi intuitivo, por así decirlo. Pero cuando uno entiende para qué nos sirve ese momento de acción de gracias posterior, le encontramos, yo por lo menos le encontré mucha razón al Santo Padre. Y es porque, y termina el Papa con una frase maravillosa, es necesaria para sacar un fruto mayor de la comunión. Tales actos privados, en este caso la acción de gracias, son absolutamente necesarios para gozar más abundantemente de los supremos tesoros de la Eucaristía y para que según nuestras propias fuerzas los comuniquemos a los demás a fin de que nuestro Señor Jesucristo plenamente triunfe en las almas de todos. Esto es muy cierto. Uno cuando realiza una acción de gracias se pone en una disposición de alma que permite la gratitud, permite agradecer lo que se ha recibido, tomar conciencia de realmente qué es lo que ha entrado a nuestra boca y en esos momentos se está disolviendo e ingresando en nuestro cuerpo, incluso a nivel fisiológico. Si entendemos que la hostia que hemos consumido es cuerpo de Cristo, es carne por la transustanciación, eso está ingresando en nosotros. Entonces, tomar conciencia de eso es, aparte de ser una gran maravilla, es profundamente edificante. Nos permite comprender, profundizar en el misterio y en la medida de nuestra propia comprensión, permitida por Dios, la podremos comunicar y a lo mejor podemos ser ya más capaces de incentivar a alguien a comulgar frecuentemente, etcétera. Eso es lo que yo quisiera puntualizar respecto de lo que Mediator Dei indica acerca de la comunión en la liturgia. El tema da para muchísimo más, pero me parece que esos eran Bien. puntos interesantes. ¿Algún comentario de tu parte, Gildo, para continuar el... Sí, yo quiero, en base a lo que David expuso, que es muy interesante y, y muy sustancioso, porque coincido con David que de repente a uno le han dado la formación de que después de la comunión tiene que haber una acción de gracia, pero a veces falta el sentido. Aquí yo he encontrado más sentido a la acción de gracia. Eh, Así que ese es un primero, una primera enriquecimiento de la exposición y del contenido de Mediator Dei. Y efectivamente, recordando alguna experiencia, yo me he encontrado con sacerdotes alguna vez, eh, personalmente o de oídas, ¿ya? De sacerdotes, no tanto que nieguen digamos, la posibilidad de que haya una misa sin comunión de los fieles, sino que simplemente, en algunos casos, si no hay fieles, no hacían misa, digamos, ¿no? O a veces también un padrecito que conocía que si eran muy pocos los feligreses para la misa de tal hora, no se hacía, ¿no? Pero eso puede haber tenido otras razones. Pero me acuerdo haber escuchado que alguna vez alguno eh, argumentó que la misa sin fieles no tenía sentido, ¿eh? Bueno, Mediator Dei también se hace cargo de ese punto, yo creo que están conectados, ¿eh? Cuando habla de que se hace cargo de la crítica que se hace a las misas privadas, ¿eh? Y que no deberían existir las misas privadas, y el Mediator Dei, Pío XII, a través de Mediator Dei, eh, señala que eso es reprochable, ¿eh? Que pueden haber misas, estrictamente las misas no son privadas, nunca son privadas, ¿eh? Y el hecho de que no haya asistencia de feligreses no significa, digamos, que la misa se transforme en una misa privada exclusivamente del celebrante, del sacerdote celebrante. Está conectado con este tema que nos ha puesto David hoy día. Y bueno, y la experiencia que yo le contaba, creo que se asocian un poco a esa mentalidad
a la que Mediator Dei trató de salir al paso, ¿no? Eso es lo que yo podría por ahora. Sí, mira, en realidad, muy de acuerdo. Yo me recuerdo en mis épocas de universitario en Santiago, yo entraba a una iglesia en el centro de Santiago y antes de la misa estaban dando la comunión. Durante la misa, en la parte de la comunión en la misa, y después de la misa volvían a dar la comunión. Y una vez pregunté, ¿qué pasa? Entonces me dijeron, mire, lo que pasa es que aquí en el centro de la ciudad hay mucha gente que por trabajo no tiene la posibilidad de estar en la misa completa o en el horario que corresponde a la misa, entonces se da la comunión en distintos horarios. Y claro, yo entiendo cuando hay una persona de vida eucarística permanente, pero eh, las enseñanzas actuales de la Iglesia nos establecen que la comunión fuera de la misa es por causas graves, particularmente porque uno está enfermo o está privado de libertad. Entonces, eso es lo que normalmente se establece. Ahora, se me viene a la memoria que la pandemia hizo recordar a mucha gente o educar a otros la comunión espiritual, una cosa bastante interesante, porque, primero, para poder recibir la Sagrada Comunión, ¿qué se necesita? Primero estar bautizado, o sea, ser católico. Y obviamente los sacramentos son para los vivos y para una vida que es la vida en Cristo, la vida sobrenatural, y por lo tanto hay que estar en estado de gracia, ¿ya? Eh, Cosas tan simples. Para poder recibir sacramentalmente en la Iglesia Católica al Señor es necesario tener la intención de participar en la misa y de recibir a Jesucristo. Tener el deseo de vivir en comunión con Cristo en la Iglesia que Él fundó y aceptar las enseñanzas y la disciplina de la Iglesia. Estar en estado de gracia, lo que decíamos, o sea, libre de pecado mortal y haber recibido el perdón de cualquier pecado venial. Por eso es que vienen los actos penitenciales y todos estos actos de contrición que hacemos antes o al empezar la misa. También haber cumplido con los requisitos de la preparación. ¿Ya? Entonces, si no me he confesado en un tiempo largo en fin, si no he participado en las catequesis eucarísticas, bueno, tener por lo menos la edad de la primera comunión en los casos que correspondan. Y sobre todo el sentido de que la comunión sacramental es con la iglesia y con Jesucristo, que es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y no es una pura cuestión ritual, ¿ya? A mí me pasa en algunas partes que a uno le da la impresión que la gente, es una impresión, espero estar equivocado, pero da la impresión que la gente va como cuando se reparten medallitas, entonces van, se ponen en la fila para comulgar y esa es la impresión que me da. Espero que no sea eso. Entonces es evidente que merece una preparación espiritual antes, durante y después para que sea algo edificante y educativo. Ya lo he comentado, creo, con ustedes, entre las historias que se cuentan del revoltoso de San Felipe Neri, cuando comulgaba una persona de esas que entran, comulgan y se mandan a cambiar, ¿qué ocurre? Él mandaba un monaguillo detrás de la persona con una vela encendida para que alguien adorara al Señor. Vean ustedes, parece una broma, pero en realidad a mí me ha tocado más de alguna vez ver gente que entra atrasadito, se pone en la fila de la comunión y a veces ni siquiera se escucha la oración después de la comunión, se va nomás. Entonces, claro, el sentido de la comunión sacramental está en el contexto de la Eucaristía. ¿Por qué la Iglesia desde el principio se da cuenta de que la Sagrada Hostia es tan valiosa? Porque es el cuerpo de Cristo. Y fíjense la diferencia con los ortodoxos, que el concepto que ellos manejan, o algunos de ellos por lo menos, es que el cuerpo de Cristo deja de ser el cuerpo de Cristo cuando termina la misa. Entonces, la caricatura es que después el sacerdote pasa con una escoba recogiendo las migas de pan que cayeron al suelo, por ejemplo. En la Iglesia Católica Romana se ha
reservado una parte de las formas consagradas para, primero, llevarla a los enfermos o a los encarcelados, segundo, para adorar. ¿Ya? Y es el capítulo que viene después, así que no lo vamos a tocar ahora. Eso sería lo que por hoy podríamos sacar a colación. No sé si hay alguna otra cosa. ¿Eso nomás? Yo me acordé de una anécdota, Sí, o sea, no de una anécdota, sino que de algo que le escuché alguna vez al Papa Francisco contando cuando él era, creo que estudió algo de química, era químico, algo técnico químico, y trabajaban, y no alcanzaba a ir a misa, decía, y pasaba en la mañana solo a comulgar a una iglesia donde lo esperaban los sacerdotes a él, y no solamente a él, parece, a otros le daban la comunión y ahí se iba a ¿cómo se llama?, a sus labores, ¿eh? Pero él explicó que no alcanzaba a asistir a misa en la mañana, ¿eh? claro. Y eso debe haber sido por allá por los años 30, 40, me imagino, ¿eh? Así que me acordé de esa anécdota a propósito de la sola comunión Claro, sin misa. y es que es tan importante también entender de que participar en la misa implica una serie de características y no es una condición sine qua non, así como yo tengo que comulgar, no. El comulgar implica una preparación y esa preparación con distintos matices implican también muchas veces no tener que comulgar nomás, si es tan simple como eso. Ahora, a mí me da la impresión que Mediator Dei va por una línea un poco más amplia de acceso a la comunión, ¿eh?, de la que habría hoy día. ¿Eh? Es Interesante, que, ¿no? bueno, Habría que analizar en conjunto. vamos Sí, avanzando, vamos avanzando. Dejemos bien, tarea para la próxima. desde luego. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como Como era era en en un un principio, principio, ahora y ahora y siempre, siempre, por los por los siglos siglos de de los los siglos. siglos. Amén. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.